están? Mi nombre es Víctor Manuel Susaña, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Estoy estudiando la carrera de Ingeniería Civil y actualmente estoy cursando la materia Ecuaciones Diferenciales con el profesor Juan Toribio Milanés. A lo largo de esta presentación estaremos viendo el tema Sistema Masa-Resorte, Movimiento Libre No Amortiguado. Veremos cómo este sistema se comporta. También estaremos realizando algunos ejercicios que estaremos viendo más adelante. Todos los ejercicios los realizaremos con los conocimientos que vayamos adquiriendo a lo largo de nuestra presentación. Espero que esta presentación sea de gran utilidad para ustedes y comencemos. Para empezar, este es el índice que hemos estructurado para guiar nuestra presentación de nuestro tema, que es Sistema Masa-Resorte, Movimiento Libre No Amortiguado. A lo largo de esta presentación detallaremos cada uno de los siguientes puntos. Objetivo general, este será nuestro objetivo principal. Objetivos específicos, interrogantes, términos claves, los términos que más veremos en nuestra presentación, el tema que es sistema masa-resorte, movimiento libre no amortiguado, ejercicio propuesto, conclusiones, conclusiones aquí de nuestro estudio sobre el tema, frase motivacional, una frase muy buena para el final, recursos, aquí serían los recursos que nosotros utilizamos para hacer la investigación y el desarrollo de nuestro tema. Y bibliografía, aquí será una referencia bibliográfica que consultamos para elaborar nuestro proyecto. Aquí, objetivo general. El objetivo general de este proyecto es adquirir una comprensión amplia y detallada sobre el sistema masa-resorte, que es nuestro tema. Aprender y comprender sobre el tema sistema masa-resorte. Objetivo específico. Uno de los objetivos específicos es familiarizarnos con el tema sistema masa-resorte, movimiento libre no amortiguado, y realizar ejercicios con condiciones iniciales y verificarlo mediante un software. En nuestro caso vamos a hacer la verificación con el software Symbolab. Entonces esta verificación la haremos para analizar y comparar los resultados que hemos obtenido con lo que nos dé el software para hacer la verificación que nuestros ejercicios estén buenos. Interrogantes. Estas serán aquí algunas preguntas fundamentales que nos ayudarán a guiar el tema, podemos decir, a guiar nuestra presentación y a obtener una comprensión del tema. Además, para resolver algunas dudas comunes que puedan surgir. La primera pregunta es: ¿qué es una ecuación diferencial de segundo orden? ¿Qué son los problemas con valores iniciales? Y cómo identificar y resolver la ecuación diferencial que describe el movimiento armónico simple o movimiento libre no amortiguado. Términos claves. A lo largo de nuestra presentación, estos serán los términos que estaremos viendo más seguidos: ecuación diferencial, movimiento armónico simple, periodo, frecuencia, tiempo, constante de un resorte, segunda ley de Newton, estiramiento y posición. Conocimientos previos. Bueno, antes de comenzar a desarrollar nuestro tema en sí, vamos a desarrollar algunos conocimientos previos. Vamos a ver cómo estos conceptos que estaremos desarrollando en los conocimientos previos se relacionan con nuestro tema y cómo podemos aplicar nuestro tema de estudio, que es el sistema masa-resorte en movimiento libre no amortiguado. Entonces, comenzaremos con las leyes fundamentales que rigen el movimiento en la física, que son las leyes de Newton. Entonces, vamos a empezar con la primera ley de Newton. Bueno, esta ley establece que un objeto en reposo permanece en reposo, o si está en movimiento, permanece en movimiento a una velocidad constante,
a menos que una fuerza externa neta actúe sobre él. Vamos a poner un ejemplo. Esta roca va a permanecer en reposo a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Aquí. Otro ejemplo sería si tenemos una roca, un ejemplo, una roca en equilibrio, donde una persona está empujando la roca desde un lado y otra persona está empujando la roca del otro lado, pero con la misma fuerza, pero esta fuerza en direcciones opuestas. Según la primera ley de Newton, la roca permanecerá en equilibrio y no se moverá, ya que las fuerzas opuestas se cancelarán entre sí. Ahora, si consideramos en el caso en el que la roca no está en equilibrio, es decir, si la persona empuja la roca se va a mover en dirección a la fuerza resultante. Entonces, esto nos lleva a la segunda ley de Newton. Esta ley establece que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él e inversamente proporcional a la masa. En otras palabras, cuanto mayor sea la fuerza neta, mayor será la aceleración del objeto. Y cuanto mayor sea la masa del objeto, menor será su aceleración para una fuerza dada. Entonces vamos a ver este otro ejemplo aquí. Esta persona está llevando este carrito que pesa 10 kilogramos. La persona va a llevar el carrito, va a sentir un poco de resistencia o va a hacer un poco más de fuerza a llevar el carrito debido a su masa. Ahora si la misma persona intenta llevar el mismo carrito idéntico que ahora pesa 50 kilogramos, pues esta persona va a sentir una resistencia mayor debido a la masa del carrito que lleva el carrito. Entonces deberá aplicar más fuerza. Este otro ejemplo ilustra la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza requerida para acelerar un objeto es directamente proporcional a su masa. Por lo tanto, la persona va a necesitar aplicar más fuerza para mover el carrito, que está más pesado, lo que resultará entonces una aceleración menor en comparación con el carrito más ligero. Ahora entonces vamos a ver la tercera ley de Newton. Aquí esta ley también es llamada ley de acción y reacción. Dice que cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro, este último ejerce una fuerza de igual magnitud, pero de sentido opuesto sobre el primero. Esto lo vemos cuando disparamos una pistola o como vemos aquí, cuando se vacía un globo, el globo va a ejercer una presión y el mismo globo va a experimentar una fuerza de reacción acá. Además de la ley de Newton, otro tema importante es la ley de Hooke. Esta ley establece que la deformación elástica que sufre un cuerpo, en otro caso un resorte, ya sea de comprensión o de estiramiento, esta fuerza, esta va a ser directamente proporcional a la fuerza aplicada al mismo cuerpo, siempre que esta distancia no supere el límite elástico del resorte. Es decir, cuanto más comprimimos o estiramos un resorte, mayor será la fuerza que se requiera para estirarlo o comprimirlo. Esto matemáticamente lo escribimos de esta forma aquí. Y bueno, aquí la constante de proporcionalidad la expresamos como K. Aquí K es la constante de proporcionalidad, es la fuerza que ejerce el resorte, la fuerza de ¿cómo se llama? Se me olvidó. La fuerza de restitución. Y X es la elongación o comprensión del resorte respecto a su posición de equilibrio. Y bueno, además de las leyes de Newton y la ley de Hooke, otro aspecto fundamental en nuestro estudio de nuestro tema, sistema masa-resorte, en movimiento libre no amortiguado, son las ecuaciones diferenciales. Estas ecuaciones nos permiten modelar matemáticamente el comportamiento de nuestro sistema. Pero bueno, antes de resolver
una ecuación diferencial, tengo que saber a qué tipo pertenecen y cómo se resuelven. Entonces aquí el tipo de ecuación que estaremos resolviendo en nuestro proyecto son las ecuaciones diferenciales lineales, ordinarias y homogéneas con coeficiente constante. Y bueno, vamos por paso. Aquí vamos a ver ahora qué son las ecuaciones diferenciales lineales y ordinarias de orden n. Podemos abreviarlo con estas letras aquí: E2, L. Y bueno, aquí los a sub n son los coeficientes y aquí la función que depende de t. O sea, es la función de la variable independiente. Aquí entonces sería a sub n de t por la derivada enésima de x con respecto a t, más a sub n menos 1 de t por la derivada n menos 1, y así sucesivamente hasta la anterior, más a sub 2 de t por la segunda derivada. Aquí puse la segunda derivada porque es la máxima que estaremos trabajando en nuestro proyecto, más a sub 1 de t por la primera derivada de t con respecto a t, más a sub 0 de t por la derivada 0, que es no derivar, igual a la función que la llamaremos g de x. Entonces una ecuación diferencial que tenga esta forma es una ecuación diferencial de orden n. Bueno, aquí como dijimos, los a sub n son los coeficientes y x es la función que depende de t. Y bueno, para que sea de orden n, el coeficiente de la derivada enésima debe ser distinto de 0, porque si es 0 se va a anular la derivada. Aquí los a sub k, con k variando desde 0, 1, 2 hasta n, son constantes, o sea, funciones coeficientes. Esta tiene que ser continuas en algún intervalo. Entonces, aquí, si g de t es igual a 0, entonces esta será homogénea. Si el término independiente es 0, entonces es una ecuación diferencial, ordinaria, lineal y homogénea. Entonces, las soluciones generales de esta ecuación, de una ecuación de esta forma, se pueden escribir de otra forma. Aquí estas son algunas de las formas equivalentes para escribir esta ecuación. Aquí podemos escribirla de estas tres formas. La sumatoria de este k igual a 0 hasta n de los a sub k de t por la derivada késima con respecto a x de t igual a g de t. De esta otra forma aquí, con esta notación de, y también podemos escribirla de esta forma aquí, como L de x igual a g de t. Aquí L será un operador actuando sobre algo. Aquí con el operador L podemos sacar las constantes fuera y se distribuye sobre la suma. Ahora entonces vamos a ver la solución general de una ecuación diferencial de orden n. Entonces, si yo tengo una ecuación diferencial, la escribiremos de esta forma aquí, que es más abreviada. Entonces mi solución será una solución de esta manera aquí. Bueno, los libros suelen escribir la función en términos de y, pero nosotros aquí la plantearemos en términos de x para los sistemas que estaremos trabajando. Entonces mi solución será de esta forma aquí. X de t será igual a x sub c más a x sub c de t más x sub p de t. Aquí la solución general, como vemos, será la suma de otras dos funciones. Aquí la x sub c es la solución complementaria, que es la que estaremos trabajando en nuestro proyecto, y la x sub p es la solución particular. Aquí la solución complementaria, x sub c de t, es una solución general de la homogénea. Y bueno, aquí x sub c de t
tiene esta forma acá, donde los C1 y C2 son constantes o parámetros. Entonces aquí x1 de t hasta x(n) de t son soluciones particulares linealmente independientes. Es una combinación lineal que son linealmente independientes. Aquí x sub p de t es una solución particular de la solución de la ecuación no homogénea, entonces, de la no homogénea. Entonces, para buscar la solución particular podemos usar varios métodos. Algunos de los más conocidos son por variación de parámetros, por coeficiente indeterminado y función de Green. Entonces, nuestra solución general será de esta forma aquí. Así vamos a escribir la solución general. Y bueno, aquí en nuestro tema solo estaremos trabajando con la solución complementaria. Entonces, ya hemos visto algunos conocimientos clave. Ahora vamos a comenzar a trabajar en nuestro tema. Nuestro tema es sistema masa-resorte, movimiento libre no amortiguado. Este tema es una de las aplicaciones fundamentales de las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior, así como circuitos eléctricos de sistemas vibrantes. Y bueno, este tema de sistema masa-resorte es un sistema armónico simple, o también lo llamamos MAS. Bueno, ¿y en qué consiste este sistema? Bueno, podríamos decir que lo que buscamos es encontrar un modelo matemático que nos represente el movimiento masa-resorte. Entonces aquí vamos a suponer que tenemos un resorte fijo, como vemos aquí. Entonces esta sería su posición inicial, sin ninguna elongación, sin estiramiento. Este resorte por sí solo tiene una longitud que la llamaremos L. Entonces, si nosotros en el extremo acá le colgamos una masa, este resorte va a estirarse. A esta elongación le vamos a llamar S sub 0. Si hasta aquí el resorte tenía una longitud original L, entonces se alargó todo esto acá. A este alargamiento, a esta deformación le llamaremos S sub 0. Ahora entonces, en esta posición acá, la longitud total del resorte va a ser la longitud L más S sub 0. Así le llamaremos entonces. Esta masa que le colocamos al resorte no puede dañar al resorte, porque si lo daña el sistema ya no va a servir. Entonces aquí este sistema está en equilibrio. La fuerza que actúa sobre la masa es el peso, que es el producto de la masa por la aceleración de la gravedad, y la fuerza de restitución. La fuerza de restitución, de acuerdo a la ley de Hooke, nos dice que es proporcional a la elongación del resorte. Aquí K es la constante de proporcionalidad. Entonces estas fuerzas están en equilibrio, son de igual magnitud en sentido opuesto. Entonces a esta posición de equilibrio de la masa vamos a decir que es el punto cero, x igual a 0, vamos a ponerle aquí. Aquí también vamos a suponer que la masa del resorte no influye en el sistema. Y bueno, aquí la fuerza de restitución y el peso están en equilibrio. Así que la sumatoria, la suma nos dará 0. Pero como dijimos, la fuerza de restitución por la ley de Hooke es menos K por S sub 0, y el peso es igual a la masa por la gravedad, igual a 0. Aquí el signo negativo significa que la fuerza de restitución es siempre contraria al movimiento. En este sistema vamos a suponer que para arriba, o sea, por arriba de la posición de equilibrio, la masa
será negativa y por debajo la masa será positiva. Esto sería solo como un sistema de referencia. Esto lo tenemos de tomar en cuenta a la hora que vayamos a hacer la interpretación de los resultados. Entonces, algunas consideraciones a tomar en cuenta. Para este sistema debemos de suponer que no existen fuerzas que actúen en forma horizontal y además debemos de suponer que no actúan fuerzas de amortiguamiento. Entonces, pasando a este lado, aquí entonces vamos a recapitular. Entonces, tenemos un resorte. A este resorte le colgamos una masa. Esta masa deformó el resorte, una deformación es su cero, le llamamos. Entonces, esta masa está en la posición de equilibrio aquí, x igual a 0. Entonces, si nosotros a esta masa le aplicamos una fuerza, la estiramos hasta una posición final, a ese estiramiento le llamaremos x y luego la soltamos la masa. Entonces vamos a ver que la masa va a comenzar a moverse de forma vertical, de arriba hacia abajo, va a comenzar a oscilar de arriba hacia abajo y así sucesivamente. Entonces x no va a representar la distancia que hay entre el movimiento del resorte y la posición de equilibrio. Entonces, si estiramos la masa hasta una posición final, a ese estiramiento, a esa elongación le llamaremos x. Entonces, notemos que cuando nosotros soltamos el resorte, x va a comenzar a subir y a bajar, a subir y a bajar y así sucesivamente. Entonces, aquí x se nos va a convertir en una variable y esa variable va a depender del tiempo. Entonces, x de t nos va a representar la distancia que hay del objeto hasta la posición de equilibrio en un tiempo t. Entonces, en la posición de equilibrio, o sea, en x igual a 0, tenemos que el peso, que es la masa por la aceleración de la gravedad, es igual a la fuerza de restitución, que es igual a k por s sub 0, o también podemos decir que la masa por la gravedad menos k por s sub 0 es igual a 0, teniendo en cuenta esta igualdad aquí. Entonces, en la posición final tenemos que actuando fuerza, que es el peso, que es igual a la masa por la gravedad. También va a actuar la fuerza de restitución, aquí la llamamos F sub 2, que es igual a la constante K por la elongación. Entonces, esto aquí con signo negativo, indicando que la fuerza va hacia arriba. Entonces, la elongación será S sub 0 más X aquí. Ahora, si nosotros aplicamos la segunda ley de Newton que vimos anteriormente, sabemos que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces, aquí como vemos, las fuerzas que actúan sobre la masa, por un lado es el peso, o sea, la masa por la gravedad, y la fuerza de restitución de resorte, que por la ley de Hooke sabemos que es igual a la constante K por su elongación. Entonces, el resorte desde su posición original ha sufrido una elongación en su 0 más X. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, esta ley nos dice que la fuerza aplicada a un sistema es igual a la masa por la aceleración. Entonces, aquí la sumatoria de las fuerzas que actúan es la fuerza de restitución, que es K por S sub 0 más X, más el peso, que es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, aquí podemos sustituir en la fórmula. Vamos a pasar al otro lado. Entonces, aquí
sustituimos la fuerza de restitución, que es esta acá, más el peso, que es la masa por la gravedad. Entonces aquí podemos realizar esta multiplicación. Aquí menos k por s sub 0 es menos k por s sub 0 y menos k por x es menos k por x. Entonces más la masa por la gravedad. Aquí como vimos anteriormente, menos k por s sub 0 más la masa por la gravedad es igual a 0. Estaba en equilibrio. Entonces solamente nos quedará este término aquí. Este se simplifica, este 0 acá. Entonces solamente nos quedará menos k por x. Entonces la sumatoria de la fuerza resultó ser menos k por x. Entonces aquí vamos a sustituir en la segunda ley de Newton. Aquí tenemos entonces de presión. La masa por la aceleración es igual a menos k por x. Entonces aquí sabemos que la posición es x de t. También sabemos que la derivada de la posición es la velocidad y la segunda derivada de la posición es la aceleración. Entonces vamos a sustituir en esta expresión aquí la aceleración como la segunda derivada de la posición. Entonces obtenemos esta ecuación acá. Esta es una ecuación diferencial de segundo orden, homogénea, porque está igualada a 0. Entonces vamos a proceder a resolver esta ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, pasando al otro lado, vamos a resolver esta ecuación diferencial tomando estas condiciones iniciales. Si vemos esta ecuación diferencial tiene una solución general, o sea, un conjunto de infinitas soluciones. Entonces, para nuestro caso, para nuestro modelo, vamos a tomar algunas condiciones iniciales para obtener una única solución. Entonces, como vimos anteriormente, para que haya un movimiento, soltamos la masa desde una posición principal, que la llamaremos x sub 0 o x en un tiempo 0. También debemos de conocer la velocidad inicial, que es la derivada de la posición en ese tiempo, que la llamaremos v sub 0. Entonces aquí tenemos este problema con valor inicial. Aquí podemos dividir entre la masa a ambos lados, entonces nos quedará de esta forma. Bueno, aquí puedo hacer una sustitución para acomodar este término. Aquí k sobre m, la constante k sobre m, vamos a decir que es omega al cuadrado. Entonces aquí sustituyendo nos quedará de esta forma. Bueno, esta es una ecuación diferencial lineal homogénea con coeficiente constante. Ecuación diferencial homogénea lineal con coeficiente constante. Entonces cuando tenemos una ecuación diferencial de esta forma con coeficiente constante, suponemos que la solución general de esta ecuación será de este tipo, donde nosotros queremos encontrar el valor de y. Entonces, para encontrar el valor de y, derivamos y luego sustituimos para encontrar el valor de y. Entonces, aquí derivamos la derivada de y de e elevado a la y por t es y, o sea, y por ella misma. Entonces, haciendo la segunda derivada, esto es igual a y al cuadrado por e exponencial elevado a la y t. Bueno, aquí también podríamos decir que cogimos a y. Los libros cogen mayormente a m, pero para no confundirnos con la masa, cogimos a y aquí. Entonces, haciendo la segunda derivada, esto será igual a y al cuadrado por e exponencial elevado a la y t. Entonces, sustituyendo nuestra ecuación aquí y sustituyendo la segunda derivada más allá misma,
Entonces tenemos esta expresión aquí. Y bueno, aquí podemos sacar el factor común e elevado a la yt. Entonces nos quedará aquí de esta forma. Y bueno, aquí aplicando el producto 0 a e elevado a la y por t. Esto es una función exponencial y nunca será 0. Entonces solamente nos quedará esta aquí. Bueno, esta es una expresión cuadrática, vamos a resolverla. Aquí despejando nos quedará y al cuadrado igual a menos omega al cuadrado. Entonces de aquí y será igual a más o menos raíz de menos omega al cuadrado. Y bueno, aquí la raíz de un número negativo nos dará un número imaginario. Entonces y será igual a más o menos omega imaginario. Entonces ya tengo los valores de y. Entonces esta será nuestra solución general. Esta será una solución general de esta aquí. Vamos a escribir esta ecuación en términos de senos y cosenos para que nos sea más cómodo trabajar los ejercicios que estaremos resolviendo más adelante, o sea, por identidad de Euler. Entonces, cuando nosotros tenemos soluciones complejas, cuando no tienen números complejos, la forma de estas soluciones son y sub 1 igual a alfa más i por beta, y y sub 2 es igual a alfa menos i por beta. Aquí alfa es igual a 0 y beta es igual a omega. Entonces la solución general va a tener la siguiente manera. De esta forma va a quedar aquí. Entonces aquí vamos a utilizar la identidad de Euler para escribir la función exponencial en términos de senos y cosenos. Entonces aplicando la identidad de Euler, esta es nuestra ecuación aquí. Aquí puedo distribuir t y separar esta exponencial. Entonces nos quedará de esta forma acá. Bueno, aquí puedo sacar factor común elevado a alfa de t. Entonces obtenemos esta expresión. Bueno, aquí puedo multiplicar, puedo poner este término dividiendo, multiplico por su recíproco. Entonces aquí mismo aplicándole la identidad de Euler, vamos a identificar quién será u. En nuestro caso u será beta por t y menos beta por t. Entonces aplicando la identidad de Euler obtenemos esta expresión aquí sustituyendo coseno de u, pero coseno de u es beta de t más i por el seno de u, que es beta de t, beta por t. Entonces aquí el coseno es una función par y el seno es una función impar. Entonces vamos a escribir esta función de esta forma aquí. Aquí el coseno de menos beta por t, por ser una función par, es beta por t. Y aquí el coseno, por ser una función impar, esto sería menos i por el seno de beta por t. Bueno, aquí agrupamos a la parte real y la imaginaria, o sea, los senos. Entonces aquí obtuvimos esta función. Y bueno, aquí a C1 y C2 lo puedo llamar como otra constante, lo llamaremos A. Y a esta expresión aquí la puedo llamar B. Aquí puedo multiplicar ambos lados por exponencial elevado a la alfa por t, y entonces nos quedará de esta forma aquí. Entonces aquí alfa sería igual a 0 y beta es igual a omega. Entonces aquí si sustituimos, alfa es igual a 0 y 0 por t es igual a 0 y elevado a la potencia de 0 es igual a 1. Aquí sustituimos a beta, que es igual a omega, entonces nos quedará esta expresión. Y bueno, como aquí vemos, esta expresión es igual a esta.
son equivalentes, solo que la escribimos de esta forma para que nos sea más fácil trabajar los ejercicios que estaremos realizando más adelante. Muchas veces en los libros de física, en la mayoría comienzan a trabajar ejercicios directamente con esta expresión aquí, sin hacer todos estos procesos que nosotros hicimos. Algunos trabajan con esta expresión, algunos trabajan con otras. Como aquí podemos ver en este libro de física que es del autor Hibbeler, aquí directamente te ponen esta expresión acá. Miremos cómo dice, aquí dice la ecuación 22, 1, o sea, esta de aquí es una ecuación diferencial de segundo grado, homogénea, con coeficiente constante. Se puede demostrar por medio de los métodos de ecuaciones diferenciales que la solución general es esta aquí. Entonces aquí directamente te ponen esta solución sin saber de dónde sale ni nada. También te la ponen de esta otra forma acá, aquí esta expresión y estas son equivalentes, esta y esta de aquí. Entonces vamos a deducir cómo llevar esta expresión a esta acá, cómo llevar esta a esta aquí. Entonces, teniendo en cuenta nuestra ecuación aquí, bueno, de aquí puedo identificar la frecuencia angular, que es omega. Podemos identificar el periodo, que lo denotamos con la letra T. Como vemos, las dos trigonométricas tienen el mismo argumento, así que el periodo de este movimiento será 2pi sobre omega. En nuestro sistema el periodo será el tiempo en el que la masa tarda en hacer todo el recorrido y volver a la misma posición. Aquí la frecuencia de oscilación, que es a la inversa del periodo, es esta aquí. Y bueno, de aquí usando identidades trigonométricas, puedo escribir esta ecuación de esta forma alternativa aquí, como una función seno, una función coseno. Aquí la escribí forma senoidal aquí. Entonces, como vimos en el libro, nos acomodan la función de esta forma aquí, pero son equivalentes esta y esta aquí. Y también son equivalentes con la primera que nos dio nuestra solución antes de escribirla de esta forma también. Bueno, aquí entonces recordando una identidad trigonométrica, el argumento de la función seno es una suma. Esta identidad trigonométrica, entonces si desarrollo esto nos quedará de esta forma aquí. Aquí acomodando los términos, escribo esta ecuación de esta forma aquí. Y bueno, aquí a por el seno de b puedo expresarlo como una constante, la llamaremos c sub 3. Y a coseno de b, de beta, como c sub 4. Entonces, como aquí vemos esta expresión y estas son equivalentes acá. Los ejercicios que vamos a resolver son del libro Ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado del autor Denis Hill. Vamos a realizar los ejercicios 9 y el 13 del conjunto de problemas 5.1. Este es nuestro primer ejercicio y este es nuestro segundo ejercicio. Entonces vamos a proceder a realizar el primero aquí. Entonces aquí dice nuestro ejercicio. Una masa que pesa 8 libras se une a un resorte. Cuando se pone en movimiento el sistema masa-resorte, si ve movimiento armónico simple, dice, determina la ecuación del movimiento si la constante de resorte es igual a 1 libra por pie y la masa se libera inicialmente desde un punto de 6 pulgadas abajo de la posición de equilibrio con una velocidad descendente de 3 medio pie por segundo.
Dice exprese la ecuación de movimiento en la forma dada. Entonces los datos que nos dan son, aquí nos dan la masa que pesa 8 libras. Vamos a trabajar entonces en el sistema inglés que diga. La masa es igual al peso sobre la gravedad. Aquí el peso de la masa es de 8 libras y la gravedad es igual a 32 pies por segundo al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a 1/4 de Sloop. Entonces esta sería nuestra masa. También nos dan la posición inicial de la masa, que dice que es de 6 pulgadas, debajo de la posición de equilibrio, lo que equivale a medio pies. Entonces la masa se liberó inicialmente con una velocidad de 3 medio pies por segundo y la constante del resorte es igual a 1 libra por pie. En este sistema, como vimos anteriormente, dijimos que la frecuencia angular al cuadrado está determinada por la relación entre la constante del resorte K y la masa. Entonces aquí la constante del resorte es 1 y la masa es igual a 1/4. De aquí entonces la frecuencia angular al cuadrado es igual a 4. Y bueno, despejándola sería igual a 2 radianes por segundo. Entonces la ecuación diferencial que modela este sistema es este aquí, que anteriormente lo encontramos y bueno, aquí dividí ambos lados entre m, entonces nos quedará de esta forma. Entonces aquí K sobre M es igual a la frecuencia angular al cuadrado. Entonces aquí la sustituimos. Y bueno, para resolver este problema vamos a utilizar estas condiciones iniciales. La posición inicial es de 0.5 pies, medio pies, equivalente a 6 pulgadas, debajo de la posición de equilibrio. Y la velocidad es de 3 medios, entonces vamos a pasar al otro lado. Aquí entonces omega al cuadrado es igual a 4. Anteriormente lo calculamos eso. Entonces nos quedará esta ecuación aquí. Entonces esta es nuestra ecuación que modela nuestro sistema. Esta es una ecuación diferencial ordinaria, lineal y homogénea con coeficiente constante. Entonces cuando tenemos una ecuación diferencial de esta forma con coeficiente constante, suponemos que la solución general de esta ecuación es de este tipo aquí, de esta forma, donde nosotros queremos encontrar el valor de y. Entonces para encontrar el valor de y derivamos y luego sustituimos para encontrar el valor de y. Bueno, aquí derivamos la derivada de exponencial elevado a la y por t es y por ella misma. Bueno, haciendo la segunda derivada, esto sería igual a y al cuadrado por ella misma, que es elevado a la y por t. Entonces aquí, sustituyendo nuestra ecuación, tenemos entonces aquí, sustituyendo la segunda derivada más 4 por ella misma, tenemos esta expresión aquí. Bueno, de aquí vamos a sacar el factor común exponencial elevado a la y por t. Entonces nos quedará de esta forma aquí esta expresión. Y bueno, aquí aplicamos producto cero a exponencial elevado a la y por t. Es una función exponencial y nunca será cero. Entonces nos quedará esta aquí. Aquí puedo restarle ambos lados, menos 4. Entonces nos quedará esta expresión. Y bueno, de aquí despejando a y al cuadrado, entonces y será igual a más o menos raíz de menos 4. Entonces aquí la raíz de un número negativo, no está un número imaginario, entonces y será igual a más o menos 2i. Entonces ya encontré los valores de y. Aquí no están soluciones imaginarias, raíces complejas conjugadas. Cuando no tengan soluciones imaginarias, la solución general de la ecuación diferencial será de esta forma aquí, donde omega será 2, que anteriormente lo calculamos. Y bueno, sustituyendo nos quedará esta expresión aquí.
aquí utilizando la primera condición inicial. Esta condición nos dice que x evaluada en 0 es igual a 1/2. La posición inicial. Entonces aquí sustituyendo x evaluada en 0, aquí 2 por 0 es igual a 0 y seno de 0 es 0. Esto no está 0 aquí, entonces coseno de 0 es igual a 1. Entonces aquí nos quedará entonces que x evaluada en 0 es igual a c sub 1. Pero x evaluada en 0 vimos que es 1/2, entonces c sub 1 será igual a 1/2. Vamos a derivar la ecuación general para usar la segunda condición, entonces nos quedará aquí esta expresión. Entonces, utilizando nuestra segunda condición, la velocidad inicial es de 3 medios, o sea, la derivada de la posición evaluada en 0 es igual a 3 medios. Entonces, aquí sustituyendo, nos quedará de esta forma aquí. Bueno, aquí la derivada de la posición evaluada en 0 es igual a 3 medios. Entonces sustituimos, nos quedará de esta forma aquí. Aquí esto nos dará 0, esta expresión aquí. Aquí esto nos dará aquí 2 por c sub 2 igual a 3 medios. Y aquí despejando a c sub 2 nos quedará como 3 cuartos. Y bueno, esta será nuestra ecuación del resorte. Será esta aquí, la ecuación del resorte. Entonces, el ejercicio nos pide que expresemos la ecuación de esta forma aquí. Entonces, aquí para hallar la amplitud utilizaremos el teorema de Pitágoras. Aquí sustituimos C sub 1 y C sub 2 y realizando esta operación nos va a quedar aquí. Nos va a dar que la amplitud es igual a raíz de 13 sobre 4. Omega anteriormente lo encontramos que era igual a 2 radianes por segundo. Para encontrar la frecuencia angular vamos a utilizar a phi aquí. Esta será igual a arco tangente de C sub 1 sobre C sub 2. Y bueno, realizando estos cálculos, esto será igual a 0.588 radianes. Aquí entonces, sustituyendo los datos en nuestra fórmula, obtenemos la respuesta. Aquí podemos hacer la verificación con el software Symbolab y con el libro para ver si nuestro ejercicio está correcto. Vamos entonces a hacer la verificación en el software Symbolab. Déjame checar, entonces aquí vamos a escribir Symbolab. Bueno, aquí también podemos ver de una vez la verificación en el libro aquí. En el libro nos da esta respuesta. Vamos a ver, y aquí como vemos nuestro ejercicio nos dio igual que al libro aquí, que en el libro, como está en el libro aquí. Nos dijeron que lo escribiéramos de esta forma, nos dio igual aquí. Entonces vamos a hacer la verificación en el software Symbolab aquí. Vamos a poner entonces nuestra ecuación que es la segunda derivada de la posición respecto al tiempo más 4x igual a 0. Aquí las condiciones iniciales son que x va a 0 es igual a 1/2, 1 sobre 2. Y la otra condición inicial es que la derivada de la posición elevado en 0 es igual a 3 medios. 3 medios. Entonces vamos a checar aquí. Y bueno, como aquí podemos ver, nos dio esta respuesta el software. Y como aquí vemos, es la misma respuesta que nos dio a nosotros. Entonces
con el software Symbolite y con el libro comprobamos que nuestro ejercicio está correcto. Vamos a resolver nuestro segundo ejercicio. Este ejercicio dice, bajo algunas circunstancias, cuando dos resortes paralelos con constante K1 y K2 soportan una sola masa, la constante de resorte efectiva del sistema se expresa como K igual a 4 por K1 por K2, K2, dividido entre K1 más K2. Dice una masa que pesa 20 libras, estira 6 pulgadas un resorte y 2 pulgadas otro resorte. Dice los resortes se unen a un soporte rígido común y luego a una placa metálica, como podemos ver aquí en esta figura. Dice la masa se une al centro de la placa en la configuración del resorte doble. Dice determina la constante del resorte efectiva de este movimiento de este sistema, y también encontrar la ecuación de movimiento si la masa se libera inicialmente desde la posición de equilibrio con una velocidad descendente de 2 pies por segundo. Entonces aquí los datos que nos dan son el peso, que es de 20 libras. Entonces, para conseguir la masa dividimos el peso por la gravedad. Aquí obtenemos que la masa es igual a 5/8 de Slug. Entonces dice que un resorte se estira 6 pulgadas y el otro se estira 2 pulgadas. Entonces aquí vamos a ponerle X1 al primer resorte. Entonces este se estira 6 pulgadas. Esto será igual a medio pies, convirtiéndolo. Y el otro resorte se estira 2 pulgadas, que esto sería igual a un sexto pie. Entonces vamos a proceder a calcular la constante de los resortes. Aquí para caso 1 sería la fuerza que experimenta sobre la distancia. Entonces en este caso la fuerza restauradora es igual al peso de la masa, que es de 20 libras, sobre la distancia que se está comprimiendo del primer resorte, que es de medio pies. Entonces aquí la constante 1 del primer resorte nos va a dar 40 libras por pie. Para calcular la segunda constante del segundo resorte, K2, la fuerza restauradora del segundo resorte también es igual al peso de la masa, que es de 20 libras, y la elongación es de un sexto. Entonces aquí la constante del segundo resorte nos da 120 libras por pie. Entonces ya tenemos las dos constantes. Aquí vamos a utilizar la fórmula que nos dieron para calcular la constante de resorte efectiva del sistema. Entonces se va a expresar con esta fórmula aquí. Entonces, como ya calculamos caso 1 y caso 2, vamos a sustituir los valores aquí. Y sustituyendo nos queda de esta forma acá. Bueno, realizando esta operación obtenemos que la constante efectiva es de 120 libras por pie. Entonces esta será nuestra constante efectiva que nos pide el problema. Entonces aquí vamos a usar la ecuación del movimiento, que nos dice que la masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, más K por X es igual a 0. Entonces aquí podemos dividir ambos lados entre la masa. Entonces nos quedará esta expresión. Aquí a la constante K sobre la masa la llamaremos omega al cuadrado. Entonces si aquí sustituimos los valores de la constante K sobre la masa, obtenemos que omega al cuadrado es igual a 192. Entonces, sustituyendo a omega cuadrado aquí en nuestra ecuación, tenemos esta expresión aquí.
Entonces aquí es una ecuación diferencial ordinaria, lineal y homogénea con coeficiente constante. La solución de esta ecuación será de este tipo aquí, donde nosotros queremos encontrar el valor de y. Entonces, para encontrar el valor de y, derivamos y luego sustituimos para encontrar el valor de y. Aquí entonces derivamos la derivada de exponencial elevado a y por t, es y por ella misma. Entonces, haciendo la segunda derivada, esto sería igual a y al cuadrado por ella misma. Entonces, aquí sustituyendo en nuestra ecuación, entonces aquí tenemos esta expresión. Aquí vamos a sacar factor común e elevado a la y por t. Entonces nos quedará de esta forma acá. Entonces aquí podemos aplicarle el producto cero a e exponencial elevado a la y por t. Todo es una función exponencial, nunca será cero. Entonces nos quedará esta expresión. De aquí puedo restarle a ambos lados 192, entonces nos quedará aquí de esta forma. Y bueno, de aquí puedo despejar a y al cuadrado. Entonces esto será igual a y igual a más o menos raíz de 192. Y bueno, aquí la raíz de un número negativo nos da número imaginario, raíces complejas. Entonces y será igual a más o menos 8 por raíz de 3i. Entonces ya encontré los valores de y. Entonces aquí nos dan soluciones con raíces complejas conjugadas. Entonces cuando nos den soluciones imaginarias, la solución general va a ser de esta forma acá. La solución general de la ecuación diferencial. Entonces vamos a sustituir aquí, donde omega será 8 raíz de 3. Y bueno, sustituyendo nos queda esta expresión aquí. Aquí utilizando la primera condición inicial, esta condición nos dice que x valor de 0 es igual a 0. Entonces aquí sustituyendo a x evaluado en 0, la posición 0, entonces aquí nos va a dar 0, 8 por 0, raíz de 3, y el seno de 0 es 0, entonces todo esto es 0 aquí. Entonces de este lado aquí esto nos va a dar 0 y el coseno de 0 es igual a 1. Entonces aquí nos quedará que x evaluado en 0 es igual a c sub 1. Pero dijimos que x evaluado en 0 es igual a 0, entonces c sub 1 será igual a 0. Ya encontramos el valor de c sub 1. Entonces vamos a evaluar la ecuación. Vamos a derivar la ecuación general para usar la segunda condición. Entonces haciendo la derivada nos quedará esta expresión aquí. Entonces vamos a utilizar la segunda condición. La velocidad inicial es igual a 2, o sea, la derivada de la posición evaluada en 0 es igual a 2. Aquí entonces la primera derivada de la posición es igual a esta expresión aquí evaluada en 0. Aquí toda esta expresión nos dará 0 y aquí esto nos dará c sub 2 por 8 raíz de 3. Y bueno, aquí sustituimos la derivada de la posición que es 2 y bueno, despejando aquí despejando a c sub 2 será igual a raíz de 3 sobre 2. Entonces aquí sustituyendo a c sub 1 y a c sub 2 obtenemos esta expresión aquí. Y bueno, resolviendo tenemos que nuestra ecuación del resorte es igual a raíz de 13 sobre 12 por el seno de 8 por raíz de 3t. Y esta entonces nuestra ecuación general, nuestra ecuación que modela el sistema. Vamos a hacer la verificación con el software Symbolize, con el libro. Entonces haciendo la verificación de nuestro segundo ejercicio,
Vamos a ver. ¿Dónde está? Acá. Bueno, vamos a ver la verificación en el libro. Aquí el ejercicio número 13. Como aquí podemos ver, la constante de 120 libras por pie, como nos dio a nosotros en nuestro ejercicio acá. ¿Dónde está? Oh no, así aquí. Aquí, como podemos ver. Entonces, vamos a revisar nuestra respuesta acá. Como aquí podemos ver, nos da este resultado y a nosotros también nos da igual. Entonces, con el libro comprobamos que nuestro ejercicio está correcto. Ahora vamos a ir a hacer la verificación en el software. ¿Dónde está? Aquí. Bueno, vamos a introducirlo desde el principio aquí. Entonces, tenemos la segunda derivada más 192 x igual a 0. La primera condición inicial es que la posición inicial es igual a 0. La derivada de la posición, la velocidad es igual a la velocidad inicial igual a 0 es igual a 2. Vamos a ver cuánto nos da el software. Bueno, aquí como vemos, este es el resultado del software y ¿dónde está? Y este es nuestro resultado acá. Como podemos ver, no son iguales, pero podemos demostrar que son equivalentes, que todo es equivalente a este resultado. Entonces vamos a demostrarlo aquí. Este es nuestro resultado y este es el resultado del software. Aquí hacemos la igualación. Bueno, acomodamos estos términos aquí de esta forma y bueno, haciendo esta multiplicación aquí, obtenemos esta expresión aquí. Y bueno, aquí raíz de 3 por raíz de 3 es igual a 3, entonces 3 por 4 es igual a 12. De este lado entonces nos quedará 12 seno de 8 por raíz de 3t. Y de este lado también nos quedará 12 por el seno de 8 por raíz de 3t. Entonces aquí verificamos que esta igualdad, que todos son iguales, todos términos. Entonces con el software y con el libro comprobamos que nuestro ejercicio está correcto. Conclusión, ya hemos concluido nuestro bonito tema, masa resorte, movimiento libre no amortiguado. Vimos qué pasa en nuestro sistema utilizando ecuaciones diferenciales. Y bueno, en conclusión, las ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales y homogéneas con coeficiente constante son fundamentales para describir sistemas físicos. También el sistema masa resorte no amortiguado es de gran utilidad para mayormente algunas aplicaciones en la ingeniería y la física. Frase motivacional. Bueno, antes de concluir nuestra presentación me gustaría compartir esta frase motivacional que considero que es muy relevante. Dice: solo hay una manera de fracasar y es darse por vencido antes de haber tenido éxito. George Clemenceau. Solo hay una manera de fracasar y es darse por vencido antes de haber tenido éxito. Bueno, esta frase nos trae a bordo la importancia de la perseverancia y de la determinación. Un ejemplo, nosotros en este tema aquí nos hemos enfrentado a algunos desafíos, tal vez algunas cositas que tal vez no son tan complicadas, pero
Hemos demostrado que con esfuerzo y dedicación podemos superar cualquier obstáculo. Vamos a recordar que el éxito viene después de haber superado nuestras adversidades. Recursos. Bueno, para la elaboración de este proyecto hemos utilizado algunos recursos. La presentación la hicimos en PowerPoint. Grabamos nuestra presentación en Filmora. Hicimos la verificación de los ejercicios en Symbolab. Bibliografía. Los ejercicios los tomamos del libro Ecuaciones Diferenciales con aplicaciones de modelado de Denis Hill. Y para la elaboración de nuestra presentación, los conocimientos fueron adquiridos del canal Faustidianos. Ahí hay muy buen contenido de mucha fiabilidad y precisión. Creo que casi todos los videos son revisados por el profesor Juan Toribio Milanés, nuestro profesor. Y bueno, así concluimos nuestra presentación. Le agradezco su atención y eso fue todo. Gracias.